Capítulo 1. La semilla de la alegría. En un pintoresco y apacible pueblo rodeado por colinas verdes y ondulantes, y bañado por las aguas cristalinas de un río que parecía danzar bajo el sol, vivía una joven llamada Elena. No provenía de una familia rica ni poseía bienes materiales significativos, pero lo que sí poseía era una bondad sin límites y una sonrisa tan cálida y luminosa que podía disolver hasta las nubes más oscuras. Elena era conocida y querida por todos en el pueblo, no por su posición social o su fortuna, sino por la dulzura de su carácter y su deseo genuino de hacer el bien. Cada mañana, cuando el primer rayo de sol apenas comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados, Elena ya estaba despierta, llena de energía y entusiasmo, dispuesta a empezar su día. Su rutina era un reflejo de su profundo amor por los demás. No había tarea demasiado pequeña ni esfuerzo demasiado grande si podía hacer la vida de alguien un poco más fácil. Visitaba a su vecina anciana, quien ya no tenía fuerzas para ir a la fuente a recoger agua, y cargaba los pesados cántaros con una sonrisa radiante. Cuando oía el llanto de algún niño, acudía de inmediato, con palabras suaves y gestos amables que calmaban sus miedos. Y si se enteraba de que alguna familia pasaba por un mal momento, preparaba comida con lo poco que tenía y la llevaba, sin esperar nada a cambio. Elena vivía de manera sencilla. Su casa era modesta, sus posesiones pocas, pero nunca la oían quejarse. Al contrario, su corazón parecía desbordar de felicidad. Caminaba por el pueblo con la cabeza en alto, su rostro siempre iluminado por una sonrisa, y su alegría era tan contagiosa que cualquiera que la viera se sentía inmediatamente reconfortado. Era como si su alegría brotara de una fuente interna inagotable, una fuente que ni la escasez ni los problemas podían secar. Los habitantes del pueblo la observaban con curiosidad. ¿Cómo puede Elena ser tan feliz?, se preguntaban en voz baja. Ella no tiene más que nosotros, quizás tiene incluso menos, y sin embargo, siempre parece llena de alegría. Intrigados, algunos se animaban a preguntarle directamente: Elena, ¿de dónde sacas tanta alegría, si tienes tan poco? Elena, con esa serenidad que la caracterizaba, siempre respondía con las mismas palabras, sencillas pero profundas: la alegría es como una semilla. Crece cuando la compartes. Y cuanto más doy, más florece en mí. Aquella respuesta, aunque sencilla, dejaba a los aldeanos reflexionando. Para ellos, la vida era una lucha diaria, un esfuerzo constante por acumular lo poco que podían, aferrándose a cada recurso con temor de que un mal día lo perdieran todo. No comprendían cómo Elena, quien vivía en las mismas condiciones que ellos, podía vivir sin ese miedo. Para ellos, la felicidad parecía estar directamente ligada a lo que poseían, y sin embargo, aquí estaba Elena, sin riquezas, sin posesiones importantes, pero irradiando una felicidad genuina. Algunos intentaron seguir su ejemplo. Ofrecían pequeños gestos de bondad, ayudaban a un vecino o compartían algo de comida, pero pronto se daban cuenta de que, aunque esos actos eran buenos, no cambiaban de inmediato sus corazones. Se preguntaban si Elena tenía algún secreto, una fórmula mágica para sentir tanta satisfacción con tan poco. Pero lo que no comprendían del todo era que la verdadera magia no estaba en los gestos visibles, sino en la intención detrás de ellos. Para Elena, cada acto de bondad era una expresión de amor desinteresado, una oportunidad para conectar con los demás desde el corazón, sin esperar nada a cambio. Elena había aprendido, desde muy joven, que la verdadera riqueza no se mide en lo que se posee, sino en lo que se está dispuesto a dar. Había crecido en una familia humilde, pero siempre rodeada de amor. Sus padres le enseñaron el valor de compartir, de abrir el corazón a los demás, incluso cuando no se tiene mucho. Con el tiempo,
esa lección se arraigó profundamente en ella, hasta convertirse en una verdad irrefutable: la felicidad no se encuentra en acumular, sino en dar. A medida que pasaban los días, los aldeanos continuaban observando a Elena. Veían cómo su simple alegría no solo afectaba a quienes la rodeaban, sino también a ella misma. No parecía sufrir los efectos del estrés o la preocupación, a pesar de los desafíos de la vida diaria. Donde otros veían escasez, ella veía oportunidades para compartir. Donde otros sentían miedo, ella encontraba razones para sonreír. La serenidad de Elena era un faro en medio de las dificultades cotidianas del pueblo. Incluso los días grises parecían más brillantes cuando ella estaba cerca. Los aldeanos comenzaban a darse cuenta de que su alegría no era fruto de lo que poseía, sino de algo mucho más profundo: su capacidad de amar y de dar sin esperar recompensa. Había algo casi mágico en su manera de ver el mundo, algo que no podía explicarse simplemente con palabras. Sin embargo, lo que nadie sabía era que las acciones y la filosofía de vida de Elena no solo afectaban a las personas, sino también a la tierra misma. Aquel río, tan sereno y generoso con sus aguas, las colinas verdes y la abundancia que rodeaba el pueblo, parecían estar profundamente conectados con la esencia misma de su bondad. Pero ese vínculo especial, invisible a simple vista, pronto revelaría su verdadero poder, cuando las circunstancias llevaran al pueblo a una prueba sin precedentes. El secreto que Elena había descubierto, esa sabiduría silenciosa que llevaba dentro, estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la de todo el pueblo. Y mientras los aldeanos se preguntaban cómo alguien como ella, con tan poco, podía estar tan contenta, no sabían que en su corazón florecía una semilla de alegría, una que pronto echaría raíces mucho más profundas de lo que nadie podía imaginar. Capítulo 2. La sequía de la desesperación. Un año, la tragedia se cernió sobre el pacífico pueblo. Las lluvias, que normalmente bañaban sus fértiles campos y mantenían la tierra verde y exuberante, cesaron repentinamente. Día tras día, las nubes pasaban sin dejar una sola gota, y la preocupación en los rostros de los aldeanos se profundizaba a medida que los campos se marchitaban bajo el sol abrasador. Las cosechas, que una vez eran el sustento de todos, se convirtieron en sombras secas y quebradizas de lo que habían sido. El río, que siempre había fluido con fuerza, llenando los jarros de agua de las familias y saciando la sed de los animales, se redujo a un débil hilo de agua fangosa. El desastre cayó sobre el pueblo como una sombra oscura. La vida, que antes fluía en comunidad, solidaridad y alegría, se tornó fría y sombría. El miedo se instaló en los corazones de los aldeanos, y la desesperación los llevó a tomar medidas drásticas. Lo poco que tenían comenzó a ser atesorado como si fuera el último recurso, y las puertas que antes estaban siempre abiertas, invitando a los vecinos a compartir historias y alimentos, se cerraron. Los murmullos en las calles no eran más que quejas, reproches y lamentos. Los aldeanos, que antes se apoyaban unos a otros en tiempos de necesidad, comenzaron a mirarse con recelo, culpando a los demás por sus desgracias. La amargura se filtraba en cada esquina del pueblo, y la comunidad vibrante que una vez fue, parecía desmoronarse bajo el peso de la sequía. Sin embargo, en medio de esa creciente desesperación, había una persona que se mantenía firme: Elena. A pesar de la escasez de comida, del calor implacable y del miedo que se apoderaba de la gente, Elena no cambió. Continuaba despertándose antes del amanecer, lista para hacer lo que siempre hacía: ayudar a los demás. No importaba que los campos estuvieran secos o que sus porciones de comida fueran cada vez más pequeñas, su corazón seguía siendo generoso. Compartía el pan que le quedaba con aquellos que tenían aún menos.
Si veía a un vecino debilitado, demasiado cansado para caminar hasta el pozo seco, se ofrecía a cargar agua para él. Y aunque los niños ya no jugaban como antes, cansados y tristes, Elena los animaba a seguir jugando, a reír, a no perder la esperanza, incluso cuando sus pies pateaban polvo en lugar de pasto. La sequía puede llevarse el agua, decía Elena con convicción, pero no puede arrebatarnos la esperanza. Sus palabras resonaban en aquellos que las escuchaban, aunque muchos ya no creían en la posibilidad de un cambio. ¿Qué esperanza podía haber en un pueblo donde las tierras morían y el hambre se apoderaba de los hogares? Un día, mientras Elena caminaba a lo largo de la orilla del río casi seco, notó a un anciano que no había visto antes. Estaba sentado en silencio, con la cabeza gacha, sus ropas desgarradas y su rostro curtido por el tiempo y la tristeza. Sus manos, temblorosas, descansaban en sus rodillas como si hubieran perdido la fuerza para sostener el peso de la vida. Al verlo, el corazón de Elena se llenó de compasión. A pesar de que apenas tenía para ella misma, no podía ignorar el sufrimiento de otro ser humano. Se acercó con cautela y le habló en un tono suave, casi como si temiera romper el silencio que los rodeaba. «Señor, ¿tiene hambre?» El anciano levantó la mirada lentamente, sus ojos cansados se encontraron con los de Elena, y en ellos pudo ver una chispa de agradecimiento. Con un leve asentimiento, confirmó que, en efecto, tenía hambre. Sin pensarlo dos veces, Elena sacó de su bolsa el último pedazo de pan que había reservado para sí misma. No era mucho, apenas un pequeño trozo, pero lo ofreció al anciano con una sonrisa cálida. Para ella, el acto de dar, sin importar la cantidad, siempre había sido más importante que la cantidad de lo que se compartía. El anciano aceptó el pan y lo sostuvo en sus manos por un momento, como si fuera el tesoro más valioso. Después de un rato, la miró con una expresión de asombro y ternura. «¿Por qué das cuando tienes tan poco?», preguntó, su voz suave pero cargada de curiosidad genuina. Elena, con su típica serenidad, respondió, «Porque dar es lo que me llena». He aprendido que la verdadera abundancia no viene de lo que guardamos para nosotros, sino de lo que compartimos con los demás. Aunque tenga poco, siempre habrá suficiente si lo comparto. Las palabras de Elena parecían resonar en el anciano de una manera profunda. Sus ojos, que antes parecían apagados y sombríos, brillaron con una luz nueva, casi mágica. Con un tono más firme, dijo, «Tienes un corazón lleno de luz, querida. Y es en esos corazones donde nacen los verdaderos milagros». Elena lo miró, sorprendida pero agradecida por sus palabras. No comprendía del todo lo que quería decir, pero en su interior sabía que había una verdad profunda en ellas. Aún en medio de la desesperación de la sequía, algo en ella le decía que el acto de dar, de seguir siendo amable en tiempos difíciles, era más poderoso de lo que ella misma podía entender. Capítulo 3. El milagro de la bondad. Con un simple movimiento de su mano, el anciano, que hasta ese momento parecía débil y agotado por el paso de los años, se enderezó, y su cuerpo se alzó con una fuerza y vitalidad sorprendentes. A su alrededor, el aire pareció cambiar, como si el propio paisaje estuviera respondiendo a su presencia. Entonces, sucedió lo inesperado, el río, que había quedado reducido a un triste hilo de agua fangosa, comenzó a fluir con fuerza renovada. El sonido del agua brotando y chocando contra las rocas rompió el silencio seco que había envolvía al pueblo durante tanto tiempo. Los aldeanos, escuchando el milagroso resurgir del río, corrieron a las orillas, incrédulos, apenas capaces de procesar lo que veían. Ante sus ojos, el río,
que durante meses había sido solo un vestigio de lo que fue, estaba nuevamente lleno de agua cristalina y fresca. Era un torrente de vida, que corría rápido y brillante, como si nunca hubiera desaparecido. Pero el milagro no terminó ahí. Los campos, que durante meses habían estado secos y agrietados por la falta de lluvia, comenzaron a transformarse ante la mirada atónita de los aldeanos. La tierra, antes árida y estéril, ahora se humedecía y, de repente, pequeños brotes verdes empezaron a surgir tímidamente del suelo. Lo que había sido un paisaje desolado y sin esperanza se convertía en un paraíso renaciente. Las semillas dormidas bajo la tierra sentían el llamado del agua y comenzaban a despertar, llenando los campos de nuevas plantas, como si la naturaleza misma quisiera agradecer el retorno del agua con una explosión de vida. Los aldeanos, completamente desconcertados, se miraban unos a otros sin saber qué decir. Lo que había ocurrido era imposible a sus ojos, pero allí estaba, el agua había vuelto, los cultivos resurgían, y con ellos, la vida en el pueblo renacía. Era como si el pueblo mismo hubiera salido de un largo sueño, y ahora volviera a respirar libremente. Todos se preguntaban cómo podía haber ocurrido semejante milagro, y pronto sus miradas se dirigieron hacia Elena y el anciano que estaba a su lado. El anciano, con una sonrisa cálida y serena, miró a Elena y habló en voz alta, para que todos pudieran escuchar: tu bondad, tu esperanza y tu amor no solo han traído vida a este pueblo, sino también a la misma tierra. Has sembrado más que simples semillas de alimento. Has sembrado semillas de generosidad, de compasión, de amor. Y ahora, esas semillas han dado fruto. Elena, que observaba el milagro con los ojos llenos de asombro, respondió con humildad: pero yo solo soy una persona, ¿cómo pueden mis pequeñas acciones haber causado algo tan grande? El anciano asintió con sabiduría, y con un tono amable, pero lleno de autoridad, dijo: nunca subestimes el poder de un corazón que da. Los verdaderos milagros no nacen de actos grandiosos, sino de pequeños actos desinteresados. Cada vez que diste algo de ti, sin esperar nada a cambio, creaste un impacto. Tus acciones, aunque pequeñas a tus ojos, se multiplicaron. El amor y la bondad, cuando se comparten, tienen el poder de transformar no solo a quienes los reciben, sino al mundo entero. Las palabras del anciano resonaron en el corazón de cada uno de los presentes. En ese momento, los aldeanos comprendieron que el verdadero milagro no había sido solo el retorno del agua o la resurrección de los campos. El verdadero milagro había sido el poder del amor desinteresado que Elena había mostrado durante todo ese tiempo. En medio de la peor sequía, cuando la desesperación y el egoísmo habían comenzado a dominar los corazones, ella había seguido dando. Y había sido ese espíritu de generosidad y esperanza lo que había traído vida de nuevo a su pueblo. Desde ese día, el pueblo no solo prosperó por el regreso del agua y la fertilidad de sus campos, sino porque sus habitantes habían aprendido una lección invaluable. Comprendieron que la verdadera abundancia no se encuentra en lo que acumulamos para nosotros mismos, sino en lo que compartimos con los demás. Inspirados por el ejemplo de Elena, comenzaron a abrir sus puertas nuevamente, a compartir lo que tenían, a ofrecerse ayuda mutua, no solo en tiempos de necesidad, sino siempre. La comunidad, que había estado al borde de la fractura, se fortaleció como nunca antes. Los lazos entre los vecinos se volvieron más profundos, y el espíritu de generosidad floreció en cada rincón del pueblo. La historia de Elena y el anciano se convirtió en una leyenda que fue contada una y otra vez, transmitida de generación en generación. Cada vez que alguien enfrentaba tiempos difíciles, la historia de Elena servía como recordatorio de que incluso los actos más pequeños de bondad tienen un impacto poderoso y duradero.
El pueblo prosperó durante muchos años, no solo porque sus campos florecieron, sino porque la lección que habían aprendido cambió la forma en que vivían. Así, Helena siguió siendo el corazón de su comunidad, una fuente constante de inspiración para todos los que la conocían. Y aunque los aldeanos no comprendieron al principio, pronto descubrieron que cada pequeña acción de bondad, cada gesto de amor desinteresado, tenía el poder de crear milagros, no solo en sus vidas, sino en el mundo entero. Fin.